Hola, ¿qué tal? Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Sacir Tete, estudiante perteneciente al programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Magdalena. El día de hoy, junto con mi excelente grupo de trabajo, vengo a ofrecerle una capacitación relacionada con los diferentes tipos de organización física de las instalaciones. En mi excelente grupo de trabajo me acompaña la ingeniera Angie Cañón, el ingeniero Elgin Dueña, la ingeniera Daphne Ferner, la ingeniera Daneuris Luna, el ingeniero Hernán Mercado, el ingeniero Carlos Sánchez y su servidor Asier Tete. Esta capacitación la desarrollaremos de la siguiente manera. Primero, conoceremos qué es la distribución en planta. Lo segundo es analizaremos y conoceremos la pesquera mar adentro para poder conocer su proceso productivo y adaptar nuestros conocimientos a esta organización. Tercero, veremos las preguntas claves para la distribución en planta. Cuarto, conoceremos los objetivos de la distribución en planta. Por quinto, conoceremos los principios básicos de la DDP. En sexto lugar, analizaremos la naturaleza de la producción y la adaptaremos a las necesidades de la empresa mar adentro. En séptimo, tipos clásicos de distribución, conocidos como distribución por proceso, distribución por producto, distribución por células de fabricación y distribución fija. En octavo, haremos una comparación en estos tipos de distribución a través de un cuadro comparativo. Y finalmente, veremos qué tipo de distribución debe adoptarse para la empresa mar adentro. ¿Qué es la distribución en planta? La distribución en planta se define como la organización física de los elementos que constituyen una instalación, sea industrial o de servicios. Esta ordenación comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, colaboradores directos e indirectos y todas las actividades que tengan lugar en dicha instalación. Debemos tener en cuenta que la distribución en planta no solo se aplica a empresas ya existentes, sino también se puede aplicar a proyecciones hacia el futuro. Luego de conocer la definición del concepto de diseño y distribución de planta, nos surgen una serie de interrogantes, como por ejemplo, ¿será que todas las empresas piensan en la distribución de la planta desde el momento de su concepción? ¿O será que todas las empresas tienen una buena distribución? Desafortunadamente la respuesta para esta interrogante es no. La mayoría de las empresas actuales, por ejemplo las pequeñas y medianas empresas, normalmente surgen de una idea básica y no la profundizan. Es decir, cuando crean sus instalaciones, cuando empiezan el proceso productivo, simplemente dicen aquí voy a ubicar una cosa, aquí voy a ubicar otra, pero no piensan de manera estratégica la manera de reducir los tiempos, de reducir el movimiento y de reducir los costos que esto genera. Es por ello que incurren en una serie de errores que producen riesgo en los trabajadores, inconformidad, monotonía e incluso pérdidas en las operaciones de la empresa. El concepto o el proceso de diseñar y distribuir la planta de manera adecuada es importante debido a que permite reducir costos, reducir tiempos, mejorar la seguridad del personal y una serie de condiciones que permiten mejorar todas las necesidades de la empresa. Otro interrogante que nos puede surgir es si la distribución en planta se encuentra orientada solo a las empresas manufactureras, y en este caso la respuesta también es no. La distribución en plantas es una herramienta que nos sirve para todo tipo de organizaciones, ya sean prestadoras de servicios o empresas productoras, debido a que estas nos permiten a nosotros encontrar la mejor adaptación para la circulación del personal. Por ejemplo, los invito a cerrar los ojos un momento e imaginarse la distribución en un hospital. Normalmente, si ustedes lo imaginan, siempre hay una distancia prudente entre cada camilla. Imaginemos una sala de urgencias o algo así, donde están ubicadas una serie de camillas. Para esto se deben tener en cuenta ciertos criterios legales y ciertas normatividades que están basadas en propiedades y necesidades de cada organización. Si nos visualizamos todavía en el hospital, imagínense que todas las camillas están agrupadas dejando menos de 1 metro de distancia la una de la otra. En el momento en el que se llega a presentar una urgencia en la que más de una persona, digamos más de una enfermera o más de un médico deba estar trabajando ahí, van a empezar a producirse choques y no se va a permitir la buena circulación del personal y de los materiales que se necesiten. Es por ello que la distribución en planta es aplicable a cualquier organización, a los colegios, a los hoteles, a los hospitales, a empresas productoras como Mar Adentro, a empresas que exporten y digamos también a las empresas que presten servicios de transporte. Porque a través de la distribución en planta, por ejemplo en un parqueadero, ellos van a poder determinar la capacidad de autos que pueden ingresar y también la manera prudente de salir. Además, la distribución en planta nos permite a nosotros determinar rutas de evacuación óptimas que permitan que todo el personal circule si se presenta alguna eventualidad o emergencia.
La empresa con la que vamos a desarrollar esta capacitación es la Pesquera Mar Adentro, la cual se dedica a la compra, procesamiento y comercialización de productos del mar. Ellos compran carne de jaiba y otros frutos del mar a pescadores de la ciudad de Ciénaga, quienes se encargan de recolectar productos de alta calidad y ubicados según las normas de la empresa. Luego de que estos productos son recolectados, son enviados a través de camiones a el centro de procesamiento, que se encuentra ubicado en la calle 19 de la ciudad de Ciénaga, a pocas cuadras de la Troncal del Caribe. Estos productos aquí pasan por un proceso bastante riguroso, donde se hace la cocción, la pasteurización y la separación de todos los desechos que puedan generar. Y finalmente son enviados en camiones distribuidores a la ciudad de Barranquilla, donde el proceso de comercialización se divide en dos partes. Primero, la comercialización nacional. Ellos venden a restaurantes de la zona que son muy reconocidos y aman ofrecer a sus clientes carne de jaiba de la mejor calidad. Y la segunda parte es la exportación. La Pesquera Mar Adentro es reconocida por exportar productos a los Estados Unidos, donde han consolidado una gran red de clientes que adoran consumir productos de mar producidos en Colombia. La empresa Mar Adentro actualmente produce 5 variedades distintas de enlatado de carne de jaiba, en los que podemos encontrar cocktail, jumbo, lamb, especial y slow. Ellos clasifican esta producción de acuerdo al tamaño de la jaiba y al proceso productivo que se esté realizando. Por ejemplo, cuando hablamos de un enlatado jumbo, estamos hablando de porciones cortadas en gran tamaño. Esto se puede dar debido a que han conseguido recolectar jaibas grandes. Por ejemplo, cuando hablamos de especial, este va condimentado o va adobado con diferentes especias que permiten mejorar el sabor de la jaiba. Y cuando estamos hablando de cóctel, está cortado de tal manera que se pueda preparar para un cóctel de mariscos. Además, aparte de producir enlatados de carne de jaiba, ellos han diversificado su mercado y actualmente también se encuentran produciendo cola de langosta y otros mariscos. Siguiendo con la capacitación, lo dejo en manos de mi compañero Carlos Sánchez. La palabra clave de la distribución de planta es la planificación que incluye las decisiones de la disposición física de cada centro de actividad económica, esto incluyendo la distribución de la instalación. ¿Cómo así? Actividad económica. Actividad económica, muchachos, es simplemente cualquier empresa que produce un activo tangible o intangible. Bueno, ahora pasemos a continuar con las 4 preguntas clave que debemos tener en cuenta para tener una excelente distribución en nuestras instalaciones u organización. La primera pregunta es el qué. ¿Qué tipo de distribución debería ir en cada centro? ¿Cómo así qué tipo de distribución? Simplemente son aquellos insumos, aquellas herramientas de trabajo que se necesita tener en cada centro de operación. En el caso de nuestra empresa, la Pesquería Mar Adentro, se incluyen lo que son las mesas, los insumos para la limpieza, entre otros, muchachos. El segundo sería el cuánto espacio necesita y la capacidad que debería tener cada centro. Bueno, ¿cuánto espacio y la capacidad? ¿Qué espacio se requiere para poder trabajar de manera idónea? Es decir, tener ese espacio correcto para que los trabajadores puedan hacer todos los movimientos y puedan realizar la producción sin necesidad de hacer movimientos innecesarios. Esto es vital. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho espacio, ellos no van a poder trabajar de manera justa y cómoda. ¿Por qué? Porque van a buscar una herramienta a un lugar mucho más lejano y ahí se va a perder tiempo. Y si trabajamos en un lugar muy estrecho, ellos no se van a poder mover de manera cómoda y van a producir menos en todo ese tiempo. Y esto nos influye directamente a lo que es la productividad. Por eso se busca tener el espacio idóneo y que todas las herramientas congenien de manera perfecta. En el caso de nosotros, la empresa Mar Adentro, nosotros tenemos que tener las mesas de un tamaño ideal en el cual se puedan desempeñar, puedan extraer la carne de la jaiba de manera correcta. Pasamos al tercer lugar, que es donde se deben poner cada centro. Esto es muy importante porque ya hay áreas que tienen una relación directa y no podemos poner un área de trabajo, un área de producción lejos de otra área en la cual se amerite un siguiente proceso o un proceso anterior. En el caso de nosotros, de la empresa Mar Adentro, se encuentra la línea de producción o simplemente la serie de pasos que son de recibirlos a cocción,
después a maduración, después extracción de vísceras, extracción de carne, etc. Tiene que tener un sentido lógico toda esta distribución. Por último, pasamos a cómo debo configurar mi centro de distribución. Bueno, muchachos, aquí tienen que tener en cuenta que esto se utiliza principalmente para los que son de servicios al cliente, oficinas, entre otros casos específicos. ¿Como cuál? Bueno, esto se utiliza para lo que son en la mejora del ambiente laboral, ya sea cuando los trabajadores trabajen en conjunto, se sientan más cómodos, o simplemente los clientes que lleguen se sienten cómodos y agradables con el ambiente que se encuentra en este. Ahora podemos ver la siguiente imagen, que es el análisis, es el diagrama de flujo de toda la empresa. Aquí podemos hacer un análisis muy breve y conciso de todos los procesos que tiene la empresa. Comenzamos desde cuando se recibe la materia prima. Después viene y se hace la cocción de la jaiba fresca. ¿Cómo se hace esa cocción? Se hace dentro de una caldera que tiene una capacidad de 150 psi y se cocinan a 15 psi. Después de hacer esa cocción se lleva una zona de oreo en el cual baja la temperatura de la jaiba hasta más o menos 35 grados. Esto para poder entrarlos al cuarto frío. En el cuarto frío pasan durante todo un día. ¿Esto para qué es este proceso? Para tener un proceso de maduración de la carne. Después de ese día, dentro del cuarto frío, se procede a lo que es la extracción de la víscera, la extracción de la carne. Los tipos de carne que maneja la empresa son las de las tenazas, las de lomo y la cola de la jaiba y de langostas. La siguiente sería una revisión rigurosa para saber que no hayan quedado residuos sólidos dentro de esta, y después una revisión por si la primera revisión tuvo alguna falla. Ya terminando en el proceso, se hace el proceso de pasteurización, que es para eliminar cualquier microorganismo que quede restante dentro de lo que es la carne de jaiba. Por último, se empaca, se mete en un cuarto frío y posteriormente se distribuye. Aquí también podemos ver el análisis sobre todos los métodos y procedimientos que se generan dentro de la empresa. Aquí podemos ver que hay algunos procesos que se quedan en espera, que por ejemplo el proceso de refrigeración. Bueno, muchachos, y ahora vengo y los dejo con mi compañero Asir. Él nos va a hablar sobre los objetivos de la distribución de planta y sus principios. De manera general, podemos encontrar distintos tipos de objetivos que tratamos de alcanzar cuando realizamos un estudio o un diseño de distribución de planta. ¿De acuerdo? Relacionado con esto, podemos categorizar 8 de estos objetivos. Entre ellos encontramos lograr un uso eficiente de la maquinaria, mano de obra y otros servicios. Esto va muy relacionado con el aprovechamiento de todos nuestros recursos, ya que buscamos de diferentes formas evitar el sobrecosto por pérdidas o el poco aprovechamiento o ningún tipo de aprovechamiento de todos nuestros recursos o limitaciones que podemos encontrar. Otro de los distintos objetivos es tratar de reducir el riesgo de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo. Esto va muy relacionado con el tipo de distribución de una empresa. Claro está, dependiendo de qué tipo de empresa. Pues no es lo mismo generar un tipo o calcular el riesgo de una empresa prestadora de servicio, como por ejemplo un buffet de abogados, incomparable el factor de riesgo con una manufacturera, donde se ve involucrado maquinaria, movimientos de materia prima, traslado de personal, capacitación del personal, donde obviamente se ve el ejemplo o se enseña a nuestros empleados a desarrollar diferentes operaciones que muchas veces refieren cierto nivel de riesgo. La clave fundamental para el cumplimiento de este objetivo cabe muy en cuenta en el lugar o la ubicación que podemos establecer para las diferentes maquinarias y personal. Claro está que debemos establecer un lugar preciso, seguro y que esté acorde con las capacidades de nuestros trabajadores. De igual forma, cubre y resaltar la ubicación de las maquinarias, la cual debe de establecerse de tal forma que no representen un riesgo para nuestros trabajadores. Mejorar la satisfacción del trabajador. Este objetivo es más que todo
referente a la salud mental y física del trabajador. Me refiero a la salud mental, ya que todos sabemos que si realmente nos sentimos cómodos laborando o felices desarrollando nuestro trabajo, pues daremos lo mejor de nosotros, ¿ya? Entonces, si un trabajador se siente insatisfecho en elaborar una tarea que realmente o que necesariamente debe desarrollar todos los días, pues este lo va a hacer de una manera, y si lo hace de una manera infeliz, lo va a hacer de una manera poco eficiente, generando pues además de un riesgo en el caso en el que se desarrolle, pues puede generar costos y pérdidas, no solo para él, sino para nuestra empresa. Incrementar la productividad. Bien, ¿cómo podemos incrementar la productividad desde el punto de vista del diseño y desarrollo de planta? Pues no es más que una vez realizado el diseño o una vez analizado toda la instalación de nuestra empresa, ubicar de manera estratégica nuestras máquinas y nuestras procesadoras de tal forma que se adecue o se incorpore de la mejor manera al flujo, tanto de tanto de materia prima como de personal, evitando obviamente tiempo en transporte, tiempo innecesario en movimientos para incrementar con la ayuda de ese tiempo ahorrado, incrementar la producción. Disminuir los retrasos. Ok, para nadie es un secreto que la mayoría de retrasos que producen en una empresa, ya sea manufacturera o cualquier corporación o entidad o sociedad, son debido a malas coordinaciones o falta de información o falta de unión entre los diferentes procesos. Es por eso que ahí entra en juego el diseño y distribución de planta, donde se debe hacer un análisis o un estudio de alianza o de relación entre los diferentes procesos, o en nuestro caso, en un caso de una empresa manufacturera, como es el caso de Mar Adentro, debe haber una relación entre todos los procesos, todas las máquinas, todo el personal capacitado que elabora en secuencia para que no haya ningún tipo de error y obviamente no existe ningún tipo de retrasos. Optimizar espacio. Generalmente o es correcto afirmar que la mayoría de las empresas micro y mediana empresa, como son el caso general o la de gran mayoría de hoy en día, cuentan con un espacio o una localidad limitada. Obviamente esto afecta el nivel de producción, ya que al tener poco espacio tendrían pocas máquinas, poco nivel de producción que ésta generen. ¿De acuerdo? Ahí es donde entra en juego lo que es el diseño y distribución de planta. Además de hacer un estudio referente a la organización de las máquinas, también hacemos un paréntesis y analizamos todo lo que tiene que ver con el potencial de dichas máquinas. Debemos establecer cuáles son las mejores máquinas a nivel tecnológico, a nivel de producción, eficiencia y eficacia para desarrollar nuestro diseño. Reducción de material en proceso. El diseño y distribución de planta alcanza este objetivo al establecer una ruta viable para el movimiento de todo el material primo y de todo el personal. Bien, esto obviamente identificando cuáles son los distintos cuellos de botella, cuáles son la manera más efectiva y viable para el transcurso del material. Esto para evitar y potencializar más que todo el rendimiento de todas las máquinas procesadoras a medida en que se elabora el producto, saliendo obviamente al terminado, saliendo de la planta o en dicho caso ser almacenado en otra instalación. Evitar inversión de capital innecesario. El diseño y distribución de planta podría verse como una visión o una proyección de distintos proyectos, donde se evalúa cuáles serían su viabilidad, su rendimiento y establecer la mejor opción, obviamente evitando cualquier gasto innecesario para nosotros como organización. Principios básicos de la distribución de planta. ¿Ok? Richard Muntin concreta la lista de objetivos que anteriormente mencioné en 6 principios o 6 conceptos básicos que nos pueden ayudar a alcanzarlos. ¿De acuerdo? Siendo el primero el principio de la integración conjunta. En este principio me refería a lo que era la interacción entre los diferentes procesos o diferentes procesadoras, máquinas o inclusive la interacción entre el personal para potencializar la eficiencia y productividad de nuestra empresa. Principio
de la mínima distancia recorrida. En este caso me refería al espacio o la distancia o desplazamiento que hacía el empleado o el trabajador entre las distintas máquinas. Obviamente, a mayor distancia requeriría mayor esfuerzo, mayor tiempo, mayor gasto, mayor energía para incrementar la producción. Cabe resaltar que para potencializar este principio o adueñarse de este principio y alcanzar la mayor eficiencia sería de reducir ese espacio, obviamente ya sea entre maquinaria, entre procesos o el desplazamiento del personal. Principio de la circulación y flujo de material. Este principio va muy arriesgado con el término de cuello de botella. Es donde entra en juego el diseño de distribución de plantas para evitar dichas barreras o dichos obstáculos dentro de la producción. Obviamente, si se genera un cuello de botella, va a generar pérdidas, ya sea pues por faltantes por parte de nosotros hacia nuestros proveedores, o inclusive puede generar sobrecosto, ya sea de almacenamiento de materia prima, o sobrecosto en la nómina de trabajador que sea necesario pagarle horas extra en general, ¿vale? Principio del espacio cúbico. Ahí entra en juego lo que es la optimización del espacio, ¿vale? Es donde nuevamente tocamos el punto de que si una máquina es más eficiente que dos, es más viable tenerla que dos máquinas que ocupen dos cantidades o dos volúmenes innecesarios de espacio. Principio de la satisfacción y de la seguridad. Es en este principio donde nuevamente entra en juego el empleado. Es donde nuevamente entra en juego el ambiente laboral. Es indispensable que en nuestros diseños generemos o tratemos de encontrar un entorno donde el empleado tenga un ambiente familiar y que permita que éste optimice su potencial laboral. Obviamente, incrementando nuestra producción, esto llevará, a incrementar nuestra producción y nuestra rentabilidad. Por último, el principio de la flexibilidad. El principio de la flexibilidad en nuestra organización no es más que la conciencia que debemos tener nosotros como ingenieros a tener en cuenta las distintas alternativas que podríamos encontrar luego de un diseño o un análisis de la distribución de planta. Esto en pro de mejorar nuestra organización, en pro de incrementar nuestra rentabilidad y obviamente haciendo omiso o siendo esquivo de cualquier tipo de inversión innecesaria por parte de los inversionistas o dueños de la empresa. Bueno, continuando con la capacitación, lo dejo con el ingeniero Elkin Dueñas, que le hablará más sobre la naturaleza de la producción. Saludos, tengo el placer de exponerle acerca de la naturaleza de la producción de las empresas. Y puedo decir que se pueden agrupar en tres diferentes grupos. Uno de ellos, y en el cual pues más hacemos énfasis, es en la naturaleza de tipo industrial. La industrial es la actividad primordial de este tipo de empresas, es la producción de bienes mediante la cual se transforma y se extrae la materia prima. Las industriales a su vez son susceptibles a tres diferentes subgrupos dentro de esta misma. Una de ellas es la extractiva, que es aquella que se encarga de extraer los recursos del subsuelo, como lo que es la minería, el gas, el petróleo. Y otra importante dentro de este grupo industrial son las manufactureras. Sí, son aquellas que se encargan de transformar una materia prima en un producto final. ¿Sí? Dentro de estas también podemos encontrar de que se clasifican con un producto terminado o también con un producto en proceso o un proceso de producción. También dentro de las industriales podemos encontrar las agropecuarias, que son aquellas que se encargan de trabajar con la parte agrícola, ganadera, pesquera y minera, ¿sí? Son aquellos recursos naturales. También podemos encontrar dentro de el siguiente grupo, que son las comerciales. Estas se utilizan como intermediarios entre un productor y un consumidor final, y su función es
primordial es la compra y venta de productos terminados. Pueden clasificarse también en 3 subgrupos. Uno de ellos son los mayoristas. Normalmente son esas empresas que son invisibles, que no se ven normalmente, pero siempre están ahí. Son aquellas grandes empresas que dentro de la cadena de distribución son las que le proveen a la siguiente subgrupo, que son los minoristas, también llamados detallistas. Estas también abarcan un grupo importante de personas, lo que hacen es enfocarlo más a los pequeños grupos y también ganan su porcentaje por ello. A partir de ella hay un otro grupo que son los comisionistas. ¿Qué hacen esto? Ellos se encargan de conseguir aquellos clientes para que alimenten toda esa cadena de distribución llevándose un porcentaje dentro de esta. Quedando esto claro, también dentro de la naturaleza de la producción hay otro grupo que son las empresas de servicios. Como su mismo nombre lo indica, son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pues pueden tener fines tanto lucrativos como las que no, ¿sí? Las empresas que se clasifican dentro del sector, las lucrativas, son aquellas que ya conocemos como la del transporte, ya sea de personas o logística interna de pronto una empresa, las de turismo, las instituciones financieras como aquellas que se encargan del recaudo de cartera, también del préstamo de bienes, de efectivo, de un capital y también de la comisión de esta. También encontramos aquellas que son de servicios públicos, varios, también las que son de servicios profesionales, las de educación, las de salud y por último y no menos importante, la de comunicación. Bueno, vamos a entrar un poco más en materia, teniendo estos conocimientos al caso que tenemos con nosotros y hemos tomado como empresa, que es el caso de Mar Adentro. El caso de Mar Adentro se clasifica dentro de las que son empresas industriales manufactureras que producen bienes de consumo final. ¿Sí? Sabemos que las empresas manufactureras industriales son aquellas que producen, que transforman de una materia prima a un producto final. Estas se pueden subclasificar entre productos duraderos o no perecederos. Por ejemplo, dentro de los duraderos encontramos lo que son vestidos, ropas, calzados, aparatos electrónicos, accesorios, y dentro del grupo de los alimentos no perecederos, encontramos a lo que es el caso de Mar Adentro, que son atunes, producen enlatados de carne extraídos de las jaivas, que luego son comercializados a restaurantes nacionales, distribuidos en todo el país, pero también tienen un enfoque internacional de comercio exterior, como lo es con Estados Unidos. A continuación, los dejaré con mi compañera que va a hablar sobre los tipos clásicos de distribución. Adelante. Vamos a pasar ahora a conocer los diferentes tipos clásicos de distribución de planta. Estos se erigen según el tipo de movimiento de los productos. Podemos decir que existen 4 tipos de distribución. El primer tipo es la distribución por posición fija, que es un tipo para los proyectos de gran envergadura, como por ejemplo los aviones o los puentes. El segundo tipo es la distribución por proceso, que es el tipo de distribución en la empresa pesquera Mar Adentro, que produce sus productos en lotes. El tercero tipo de distribución es
la distribución por producto, el cual voy a explicar más adelante. Y finalmente, el último es la distribución celular, que es la mezcla entre la distribución por proceso y por producto. Definimos la distribución por productos, que es la sucesión de puestos de trabajo fijos, en los cuales se realiza una serie de operaciones. Todos estos se sitúan en la misma área de la empresa. Efectivamente, los puestos están muy cerca los unos de los otros, para que haya poca pérdida de tiempo en la cadena de producción. Hay diferentes maneras de implementar esto. Como podemos verlo aquí, en la diapositiva existen diferentes tipos de distribución por producto, como en línea, en U, en S, etc. La distribución por producto se emplea en las empresas que producen productos en una gran cantidad, pero que producen poco diferentes tipos de productos. Por ejemplo, los vasos desechables o los platos. Una empresa que produce eso va a producir solo eso, pero no todo para la cocina. Además, por la producción por productos, se debe hacer modelos estandarizados. Por ejemplo, para los vasos desechables debemos producir los vasos del mismo tamaño, de la misma medida, porque no podemos cambiar de medida en una cadena en línea. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la distribución por producto? Primero, los tiempos de fabricación están reducidos, debido al hecho que los puestos de trabajo están los más cerca posible el uno del otro. También hay menores manipulaciones en los materiales, dado que el recorrido es más corto. Hay mejor coordinación en todos los procesos de fabricación, debido a que el orden de las operaciones viene definido sobre máquinas que se encuentran contiguas. Hay menores cantidades de trabajo en curso. Además, menor espacio ocupado de fabricación. Una otra ventaja es que las trabajadoras no deben estar muy calificados, porque este tipo de trabajo no necesita una especialización, debido a que hacen un número de tareas de forma repetida. Finalmente, este tipo de producción permite la simplificación de los sistemas de planificación y control de la producción. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Para implementar este tipo de solución se requiere una inversión elevada en bienes de equipo. Hay menor flexibilidad en la ejecución del trabajo, porque si se presenta un problema en la línea, las tareas no pueden asignarse a otros equipos similares, como podría ocurrir en la distribución por proceso. Por eso, hay un riesgo de que se pare una línea de producción si uno de los equipos sufre un daño. Dado que las actividades son repetitivas, el trabajo puede ser un poco aburrido, monótono para ellos. Los costos de fabricación pueden ser altos, especialmente cuando las líneas trabajan con poco carga o se encuentran ociosas. Para que sea rentable, una cadena de producción se debe hacer una producción masiva. Ahora, nuestro compañero Hernán presentará la distribución por proceso y por célula. Continuando con los tipos de distribución, vamos a hablar de la distribución por procesos. La distribución por procesos más que todo se aplica cuando tenemos un tipo de producción intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a producir una cierta gama de productos que tienen una interrelación entre sí o que comparten algún
en algún punto del proceso de producción comparten o coinciden en esos nodos, que nosotros podemos llamarlos nodos o podemos asumirlo simplemente y llanamente como maquinaria. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros tenemos que tener en cuenta que la distribución por productos produce de manera vacía, pero la distribución por procesos produce variedad. Es decir, nosotros tenemos que tener primero unos lotes pequeños para los productos. Segundo, vamos a contar con una maquinaria que sea genérica, que sea poco especializada, de tal forma de que nosotros en el transcurso de la operación, del ejercicio de la empresa, nosotros podamos adaptar el proceso según lo requiera la operación o según lo requiera el cliente. Por tal motivo, la distribución por proceso es idónea para este tipo de sistemas de producción, como lo es el intermitente, con el que se requiere varios productos para satisfacer el mercado. Ahora hablemos de las ventajas que conlleva este sistema de producción o este tipo de distribución de planta. El primero es la flexibilidad, por supuesto, como se puede ver aquí, o como se puede ver reflejado, hay una flexibilidad, claro está. La segunda es mayor confiabilidad por parte de los operarios en su operación, debido a que, como son máquinas genéricas, se puede masterizar, se puede hacer un trabajo más eficiente en un corto periodo de tiempo. Lo otro plus y agregado que tiene esto es que, una vez implementado de manera correcta, se puede tener una reducción de los costos por producción de esta gama de productos. La otra cosa es que tenemos un mejor control de la operación una vez identificado cada factor: maquinaria, hombre y materia prima. Tenemos una reducción de estos costos. Ahora, entre las principales desventajas, nosotros podemos encontrar que precisamente al principio va a ser muy costoso aplicar esta distribución. Segundo, vamos a contar con un reto, o más que todo un reto, ya, para el ingeniero o la persona a cargo, de hacer que esto funcione. Es decir, si nosotros tenemos producto A, producto B y producto C, nosotros tenemos que idear, según las técnicas ingenieriles, la manera de que estas rutas cumplan de manera óptima con los requerimientos y con las especificaciones del cliente, ¿ya? Y tanto en el proceso como tal. Entonces, por tal motivo, idear las rutas como tal, o planificar esta ubicación de las plantas, ¿ya? Y como tal de los procesos que van a hacer que esto cobre sentido, es muy complicado. Entonces, hay que hacer esto. Es una tarea algo tediosa al principio, ¿ya? Se podría catalogar yo lo vería como un reto, más que todo, a nivel profesional. El tiempo total de fabricación o de producción, como se quiere llamar, puede extenderse un poco más, porque puede haber procesos que de pronto requieran el producto que de pronto requiera devolverse a una unidad de trabajo, después requiera que pase por la misma máquina 2 veces, puede ser. La otra es que requiere una mayor capacitación del personal en el momento clave en el que se da ese cambio o ese factor inesperado en el proceso, que hay que cambiar, hay que pivotar. Entonces necesitamos un personal muy especializado en ese entonces, y como saben, esto requiere un gasto económico importante, porque estamos hablando de alguien que es especialista, alguien que va a hacer que esto funcione en el momento en que se reproduzca este cambio. Y también puede darse en el momento en el que haya un aumento no previsto de la demanda de ese cierto producto. Entonces puede darse el caso. Entonces, por tal motivo, tiene que tener un grado de respuesta, pero así como tiene ese grado de respuesta, acarrea esos gastos inherentes como tal para poder afrontar la demanda. La separación entre operaciones es algo que a veces da problemas, porque no se tiene como un proceso estandarizado, porque como tal no hay estandarización del proceso. O sea,
sí hay un cierto nivel, pero no es tan alto como el de como la distribución por producto. Entonces, aquí como no hay una estandarización tan alta, pues, tienden a haber esos problemas distintos. Entonces, y bueno, la última que para mí es un poquito más fuerte, que es la estandarización, claro, lo que vengo mencionando. La estandarización es muy baja. Entonces, cuando tú no puedes estandarizar un proceso, siempre va a haber fluctuaciones, va a haber variaciones, va a haber contratiempos. Entonces, yo creo que esto lo compensa con la flexibilidad del proceso, pero tiene su contra. Es flexible, pero es poco estandarizado y muy difícil de controlar. Una vez visto la distribución por proceso, es momento y toca turno a la distribución celular. ¿Qué es la distribución celular? Bueno, para explicar primero qué es la distribución como tal, hay que referirnos a la tecnología de grupo, la cual más que todo se basa en, como su propio nombre lo indica, en agrupar, hablando en el contexto de la producción, maquinaria. ¿Para qué se agrupa esta maquinaria? Precisamente para reducir los tiempos en el procesamiento, para aumentar un poco la estandarización, para disminuir los tiempos entre cambio de partida. Y esto se hace con el propósito de que primero se identifique cuáles son los componentes o cuáles son los productos que pertenecen a una familia como tal. Una vez identificado esto, aplicar una distribución celular se hace mucho más fácil. Y bueno, ya entrando en materia de esta distribución, básicamente la distribución celular se trata y consta de la agrupación selectiva y estratégica de la maquinaria, de la mano de obra, en aras de poder aplicar un proceso a un conjunto o a una familia de productos o componentes. Ahora, entre las ventajas, las principales ventajas que cuenta este tipo de distribución están, en primera medida, es la automatización de la operación como tal. Si yo tengo la célula como tal, tiene una forma, puede tener diversas formas. Puede tener una forma de L, puede tener una forma de U. O sea, por lo general tienden a ser cerradas. ¿Por qué? Porque en ese círculo o en ese conjunto de máquinas se es proclive a que se genere una automatización y una reducción de los tiempos, por tanto una reducción de los costos. Entonces, una de sus principales ventajas es esa, que ayuda a reducir costos vía automatización del proceso. La otra es que reduce los costos relacionados al flujo de material en proceso. Ya veíamos que en la distribución por proceso había problemas de inventario en proceso. Acá no, acá se reduce, lo hay, pero se reduce. Tenemos también la reducción del nivel de inventario, obviamente. O sea, si no tenemos problemas de inventario, hay una reducción, o sea, significa que hay una reducción significativa de inventario. Y una a nivel personal, a nivel corporativo, es las relaciones entre los trabajadores. Ayuda a fortalecer esas relaciones, dado que la célula como tal es un grupo. ¿Y qué pasa? Cuando tú juntas a las personas que operan esas máquinas, se crea un lazo fraternal mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque estas personas están compartiendo a diario, tienen cercanía, y por tanto, y por consecuencia, hay una mejor actitud hacia el trabajo, hay una mejor capacidad de respuesta frente al trabajo, a la operación, a las contingencias, porque hay un apoyo ahí, hay un sentido de unidad. Entonces, como principal ventaja a nivel personal, a nivel operativo, tenemos esa. Hablemos un poco de las desventajas. Estas son las principales ventajas que he destacado, y acá tienen otras como pueden ver. Ahora, hablemos de las desventajas. Las desventajas principales es que primero es muy caro. Requiere una inversión inicial muy alta. Segundo, requiere un área, un espacio muy alto, muy grande,
ya, en términos de área. ¿Por qué? Porque tenemos células de trabajo, es decir, como decía, el grupo de máquinas. ¿Y qué pasa? Que ese grupo de máquinas tienen y ocupan un área específica. Entonces, dependiendo de la capacidad instalada de la empresa, a un área específica. Entonces, dependiendo de la capacidad instalada de la empresa, a veces resulta viable, a veces no resulta viable aplicar la distribución por célula, ¿ya? Debido a la forma del recinto o cualquier otro factor que afecte a esa distribución. Otro costo o otra desventaja asociada a eso es precisamente que hay máquinas que no se aprovechan al máximo. Decíamos en la distribución por proceso que hay máquinas que de pronto por esa máquina pasaba el producto B y pasaba el producto A. En este caso, en las células de trabajo, sucede y pasa de que no ocurre eso con mucha frecuencia. O sea, una célula constaba de ciertas máquinas, por ahí pasaba el producto A, el producto B podía pasar por otra célula y nunca se encontraban, es decir, nunca coincidían ahí en esa célula. También cuenta con un alto nivel de dificultad al momento de definir dónde se va a hacer esa distribución de células, ese plan de trabajo para poder determinar los flujos del producto en proceso. Es decir, como decía anteriormente, puede ser un reto. Puede ser asumido como un reto más que todo, más que una desventaja, puede ser un reto a nivel ingeniería, pero en términos generales se asume como una desventaja. Los costos asociados al uso del área de la planta, ya lo había mencionado. La alta inversión en la maquinaria, que eso es lo inicial al principio, porque tenemos varios conjuntos de máquinas, y eso, como lo sabrán, tiene un costo económico y tiende a tener muchas limitantes en cuanto a presupuesto. Hay muchas empresas que no cuentan con ese presupuesto al inicio o no lo tienen al momento. Entonces, entre sus principales desventajas, eso. Y ahora, para ilustrarnos un poco más acerca de las distribuciones de planta, Angie Natalie Cañón. Continuamos con la distribución por posición fija. La distribución por posición fija se utiliza cuando el producto es demasiado grande o muy engorroso para movilizarlo a lo largo de las diferentes fases del proceso. Esta distribución consta de unos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de tomarla para nuestra empresa o para el desarrollo de nuestra producción, puesto que, bueno, por primero, los procesos de trabajo son diferentes a los que habitualmente estamos acostumbrados. Todos los procesos de trabajo en esta distribución se instalan con carácter provisional y junto al elemento principal o conjunto que vamos a fabricar o a montar. ¿Por qué? Porque son, digamos que entre comillas, proyectos, por ejemplo, el proyecto de construcción de un edificio, de construcción de un colegio, que se termina el proceso de construcción y termina, o sea, es carácter provisional. El segundo, material de fabricación. El material de fabricación, pues obviamente debemos movilizarlo desde donde tengamos nuestros materiales hacia el lugar de montaje, el lugar de ensamble o al lugar que hayamos escogido para realizar nuestro proyecto o nuestro producto. El siguiente es la versatilidad. Tiene una amplia versatilidad y se adapta con facilidad a las variaciones climatológicas, de tiempo, de inventario que se nos pueden presentar a lo largo del proceso. La siguiente es la continuidad del funcionamiento. Los tiempos y las cargas de trabajo no son estables, pueden variar de acuerdo a las condiciones climatológicas. Como ya habíamos dicho, o sea, tiene versatilidad porque podemos pausar y continuar después. Se pueden organizar algunos procesos que no tengan directamente que ver con el problema que estamos tratando. Se nos acabó el inventario
de tornillos, pero ya tenemos una parte que no necesita tornillos y puede seguir pintura, puede seguir otro proceso que como tal nos permite que varíe. ¿Ya? Tenemos unas ventajas de tener este tipo de distribución, que se logra una mejor utilización de maquinaria, eso que pues solamente es como por el tiempo trabajado, y se procura ser lo más proactivo posible. Se adapta a una gran variedad de productos como los aviones, los barcos, los edificios. Se adapta fácilmente a una demanda intermitente, pues, o sea, llegamos, realizamos nuestro producto, nuestro proceso, nuestro proyecto, se terminó, podemos fácilmente terminar ya el proceso y esperar a que nuevamente haya un requerimiento para volver otra vez a iniciar, puesto que las maquinarias normalmente no son fijas, simplemente se movilizan, se alquilan o se transportan de un lado a otro, así que no tenemos mucha complicación en ese sentido. Se presenta un mejor incentivo al trabajador. ¿Por qué? Porque normalmente la mano de obra es un poco más especializada en algunos tipos de proyectos. Por ejemplo, el ensamble de un avión, pues son trabajadores con mucha más experiencia, con mucha más capacidad, mucho más conocimiento, y pues obviamente reciben un mejor incentivo. Y se mantiene fácilmente la continuidad de la producción, pues porque no se ve tan afectado por algunos procesos o por algunos inconvenientes que podríamos tener a lo largo del desarrollo del trabajo. Desventajas, las desventajas, pues tenemos una escasa flexibilidad en los tiempos de fabricación. Normalmente decimos, bueno, vamos a terminar en 2 meses, 1 mes, y en ese tiempo lo debemos de terminar. Se necesita una inversión elevada en equipos específicos, por ejemplo, excavadora, retroexcavadora, tenemos maquinaria que de pronto no está en el país o que no se encuentra en el momento, que debemos alquilarla y traerla, entonces es una inversión un poco más elevada, y pues la monotonía de los trabajos, siempre vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, chicos, tenemos unos aspectos que caben resaltar de esta distribución, son importantes para tener presentes siempre que vamos a hablar de una distribución de posición fija. El primero es que este tipo de distribución es adecuada solamente cuando no es posible mover nuestro producto debido a su peso, a su tamaño, a su volumen o a alguna característica en particular que lo impida. Seguimos con el ejemplo del edificio. Si tenemos un edificio, imagínate montando un edificio o una casa de 3 pisos a una mula para luego llevarlo a un lugar e instalarlo, hacerle todas las bases y ya, quedó perfecto. No es posible, ¿cómo vamos a organizar para que esto quede bien? Ya tenemos que llegar a nuestro terreno y en ese terreno construir nuestro producto, nuestro edificio, nuestra casa, etc. La segunda, esta situación pues ocasiona que el material base, componente principal del producto, permanezca inmóvil, de forma que solamente los elementos como son el personal, la maquinaria, las herramientas y los diversos materiales necesarios para la elaboración del producto se muevan alrededor de él. Ellos son los que tienen, como quien dice, la variabilidad del movimiento en el proceso. Y la otra es que se recomienda este tipo de distribución si las operaciones de transformación o tratamiento están basadas en el trabajador, en su mano de obra, es decir, que la calidad del producto está en el trabajador, netamente en el trabajador. Como les venía diciendo, si me fabricaron una losa y esta losa no verificar en la resistencia, va a generar una fisura y va a caer. Entonces, esos aspectos son muy importantes que debemos tener en cuenta. Lo siguiente, vamos a hacer un cuadro comparativo de las diferentes distribuciones clásicas que hemos visto hasta el momento.
Bueno muchachos, vamos a hablar sobre el cuadro comparativo de todos los tipos de distribuciones clásicas. Como pueden ver aquí en la imagen, la tabla comparativa realza las características o nos dice las características de estos tipos de cuatro distribuciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Nosotros vamos a resaltar algunos aspectos en común que tienen estas distribuciones entre sí. Por ejemplo, podemos ver en la primera línea, en la línea de la estandarización, que hay tres tipos de distribuciones que tienen en común estas, que son la distribución por posición fija, la distribución celular y la distribución por producto. ¿Esto por qué tienen esto? Vamos a hacer un ejemplo claro, por ejemplo, de distribución fija. En la distribución fija, para fabricar un avión se necesita maquinaria especializada como insumos especializados para la fabricación de esto. Porque ustedes saben que un avión no puede tener fallas. En el caso de la distribución por producto, tenemos aquellas empresas que producen un solo producto, cabe resaltar, en grandes cantidades, por cual se necesitan maquinaria especializada, automatizada para la fabricación de estos altos volúmenes de productos y que contengan una buena calidad. En el segundo aspecto a mirar son los lotes grandes. ¿Cuáles son los tipos de distribución que cumplen con este aspecto? En la tabla se puede observar que son dos: la distribución por producto y la distribución celular, ya que estos producen y están diseñados para tener grandes tipos de producción. En lo que es la flexibilidad, solo un tipo de distribución realza este aspecto, que es la distribución por proceso. ¿Por qué esta? Porque como se explicó anteriormente, este tiene distintos tipos de áreas, distintos tipos de talleres en el cual se respecta al producto. Hablando de eso, hablemos un poco sobre lo que es el personal calificado. En el personal calificado se requiere en tres de las cuatro distribuciones mencionadas anteriormente por mis compañeros. ¿Cuáles son? Las por proceso, las por celular y la distribución por posición fija. ¿Cómo así que necesitan un personal especializado? Pues claro, en la distribución por procesos se tiene que un personal especializado porque ellos pueden variar las tareas o pueden variar el producto, por lo cual se necesita una persona que maneja y tenga estos conocimientos para poder hacer esos cambios de partido de una manera eficaz. En lo que es el caso de la posición fija, se requiere el material especializado porque al momento de crear un avión no cualquiera puede crear un avión, muchachos. Para poder hacer una creación correcta de un avión se necesita una persona altamente capaz que sepan qué van a hacer, cómo lo van a hacer y cómo lo tienen que hacer. En el caso de la distribución celular, pues si son un caso, por ejemplo, movimientos repetitivos o son productos especializados cuando están haciendo en el área de trabajo, se requiere un cierto nivel de conocimiento. Por eso es que en esto se resaltan lo que son los tipos de personal calificado. Y en la maquinaria especializada podemos ver lo que también se encuentra en tres, que son en distribución por producto, en distribución por fija y distribución celular. ¿Por qué requieren maquinaria especializada? Porque la fabricación de cada uno de estos requiere esta maquinaria. Muchas gracias, muchachos. ¿Qué tipo de distribución debe aplicarse? Como vinimos comentándolo desde el principio de la capacitación, el propósito de esta es poder adaptar todos los conocimientos adquiridos a nuestra organización, la pesquera Mar Adentro. Esta trabaja con 6 tipos diferentes de enlatados de carne de jaiba, además de cola de langosta y otros mariscos. Ellos actualmente están trabajando con una distribución por producto, debido a que todos los productos, todos los tipos de frutos del mar están pasando por la misma línea de producción, sin necesidad de que ellos sean tratados en la línea. Normalmente la empresa trabaja con una serie de mesas ubicadas y, no sé, en el momento en el que analizamos el diagrama de procesos, pudimos observar que hay una parte que se llama extracción de la carne. Las colas de langosta no deberían pasar por este proceso porque a ellas no se les extrae la carne, simplemente deberían saltarse el proceso y ser enviadas directamente al siguiente. Pero por la línea de producción que maneja la empresa, ellas se quedan en una parte de la mesa esperando a que continúe el proceso productivo, algo que aumenta los tiempos de espera de este producto. Por ello, nosotros después de hacer un análisis concluimos que la empresa debe trabajar con una distribución por proceso,
para que esto le permita más flexibilidad y expandirse a nuevas producciones. Además, así la empresa va a reducir los tiempos de espera y va a mejorar las condiciones de trabajo, evitando que el trabajo sea monótono, como suele serlo, y mejorando todo el proceso productivo de la organización. ¿Por qué decimos que debe ser por proceso? Porque los productos al fabricar deben realizar un recorrido ligeramente distinto por la planta en función de las operaciones y las normas de calidad que estos requieran, lo que generan flujos de materiales diferentes entre los distintos talleres. En el diagrama de procesos podemos utilizar que es necesario que todos los productos ingresen a la parte de cocción, pero no necesariamente todos deberían ingresar a la parte de extracción o a los dos controles que están monitoreados, porque estos controles están diseñados para separar ciertos residuos que puedan quedar y son residuos que no se necesitan separar en todos los productos. Siguiendo con la capacitación, lo dejo en manos de mi compañero Carlos Sánchez. Bueno muchachos, ya con todos los tipos de distribución clásicos que hemos visto, sus ventajas y desventajas de cada uno de estos, podemos llegar a la conclusión de que es necesario tener un buen tipo de distribución de plantas y la distribución correcta. ¿Esto para qué? Para tener una máxima productividad dentro de nuestras empresas. Tenemos que crear todas esas condiciones ideales, mejorando así lo que son la seguridad de nuestros trabajadores, tanto el ambiente laboral y su conformidad dentro del trabajo, para así tener la máxima productividad posible. Muchachos, muchas gracias por su atención prestada. Espero que hayan disfrutado el video.